Este tema 3 comprende medicina rural. Y vamos a tomar como ejemplo al doctor Esteban Laureano Maradona, que es por autonomacia el ejemplo principal. También vamos a hablar de un gran dermatólogo, el doctor Baliña, Luis María Baliña, y de Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz en 1936. Vamos a hablar de la guerra del Chaco Boreal y todo está relacionado. ¿Con qué? Con la lepra. Si bien la lepra no tendría demasiada importancia para los niveles en que nos manejamos de enfermedades infecciosas, vamos a hacer un recordatorio y no creer que no existe la lepra. Como ejemplo, digamos, se producen 200.000 casos por año solamente en 3 países, que son India, Brasil, Indonesia. Y luego el 83% de esos 200.000 casos en estos 3 países. Y el pequeño resto en el resto del mundo, entre los cuales también hay algunas centenas de casos en Argentina. Así que siempre hay algún caso. Antes era importantísima la lepra, no solo en la antigüedad, de ahí los leprosarios se marginaban totalmente a estos enfermos por lo terrible que significaba. Desde luego se sabía que era una enfermedad infecciosa, no se sabía de qué manera, pero se temía el contacto con ellos. Y era estigmatizante, ¿por qué? Por la terrible deformación que causaba en sus manos, en sus pies, en su cara. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lepra y luego nos vamos a referir a las personas que hemos elegido. La lepra está causada por el Mycobacterium lepra. Ahora se ha descubierto en 2015 el Mycobacterium lepromatosis. Pertenece a la familia Mycobacteriaceae, género Mycobacterium, especie entonces lepra y lepromatosis. Es un bacilo ácido alcohol resistente, BAR. Quiere decir, aparte es gran positivo, pero se utiliza la coloración de Sid-Nielsen para detectar entonces un bacilo de color rojo en un fondo celeste o azul. La lepra se manifiesta de una forma tuberculoide y de una forma lepromatosa. Provoca un engrosamiento de la piel, de los labios, la facies leonina, ya con la característica bien acentuada, porque en sus comienzos pasa bastante desapercibida. En los comienzos es una hipoanestesia de los dedos, es decir, se va perdiendo la sensibilidad fundamentalmente térmica y luego táctil. Por último, queda totalmente abolida, se propaga el bacilo entonces por los nervios, es el único Mycobacterium que se propaga por los nervios. Predominan los lugares más fríos del cuerpo, de ahí que se encuentra en la punta de los dedos, en la nariz sobre todo. Y va a dar lesiones entonces características, engrosamiento de la piel de labios, se pierde parte de pestañas, de cejas, también un poco los pelos de la cabeza, y hay hundimiento de la parte de la nariz, dando la facies leonina que la caracteriza, también con un color amarillento de la facies. Antes de que existiera el excelente tratamiento que hay ahora, que por eso solamente se hace un diagnóstico rápido, se comienza a tratar y no llega a la parte estigmatizante. Entonces, antes se producía una absorción ósea de la parte, comenzando por los dedos, y de esa manera se iba deformando totalmente la persona en sus falanges, carpo y metatarso. Así que se inutilizaba totalmente los individuos. Bueno, ¿cómo se diagnostica la lepra? Desde luego clínicamente, y si hay que hacer un estudio,
se realiza una biopsia de los lepromas, porque hay algunas tumoraciones, sobre todo en la parte de los recorridos de los nervios. En esas tumoraciones se hace una coloración de Zinn-Nielsen, se ve entonces los bacilos ácidos alcoholresistentes de color rojo. Y se utiliza una prueba llamada DOPA, moliendo toda esta sustancia que hemos coleccionado, que es la deoxifenilalanina, que tratada con sustancias reactivas oxida al indol, y de esa manera se confirma la existencia de la enfermedad. Entonces, hemos relatado la enfermedad, hemos dicho que existe, que también hay casos en Argentina, hemos dicho que ya no se ven de una manera típica, sino en los estadios iniciales. Dijimos que está la forma tuberculoide, que se manifiesta en forma de úlcera, y de ahí que sea infecciosa a partir de las úlceras. De allí se eliminan los bacilos que pasan al medio ambiente, y entonces la persona o bien se contamina directamente con las manos o respira las partículas de polvo mezcladas con bacilos, y de esa manera se realiza la infección. El animal que puede provocar zoonosis es el armadillo, es decir, el quirquincho. La zona de quirquincho en nuestros países conocida, sobre todo en el norte argentino, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el estado de Luisiana, es muy numerosa en estos animales. Es el único Mycobacterium que no cultiva en medios artificiales. Ya cuando entremos en tuberculosis dentro de un tiempo, vamos a ver que cultiva en medios muy ricos, con glicerol, con papa, con huevo, que son medios muy especiales, incluso demora 2 o 3 semanas en aparecer las colonias. En cambio, el Mycobacterium lepra no cultiva, y solamente se lo puede cultivar en la almohadilla plantar del armadillo, que decíamos que es el animal de excelencia infectado en la naturaleza, también del ratón y del mono rhesus y mono mangabey, que son los animales que se encuentran infectados naturalmente. Muy recientemente se los ha encontrado también en las ardillas. Bueno, ahora entonces nos vamos a referir al doctor Maradona. El doctor Maradona es un ejemplo total, es un ejemplo de medicina rural. Yo conozco el tema porque originalmente fui médico rural durante 6 años en el sur de Córdoba, casi La Pampa. Es decir, como médico rural se tienen que atender prácticamente todas las especialidades. Estás de guardia los 30, 31 días del mes, los 7 días de la semana, las 24 horas. Los sábados y domingos te tocan los etílicos, los accidentados, durante cualquier momento los partos, así que eres partero, ginecólogo, oftalmólogo, nariz, garganta y oído, pediatra, cirujano para pequeñas cosas, desde luego. Entonces, prácticamente convives con la gente. En mi caso particular, yo empecé a tener los pacientes de fiebre hemorrágica, todo el mundo mandaba a Junín, los enfermos. Yo empecé desde el 5º mes, ya tuve pacientes de fiebre hemorrágica, me puse la cama al lado del enfermo, en pleno campo, y ahí atendí los pacientes, y de esa manera aprendí bien la enfermedad. Un centenar y medio de pacientes vi entre eso y la epidemiología, porque fui contratado especialmente por el Instituto de Virología de Córdoba por mis conocimientos en el tema. Y luego ya definitivamente me dediqué a la investigación en virología y posteriormente en microbiología y a la docencia. Con eso les quiero decir de que conozco la vida de un médico rural. Tenés que convivir con la gente, pero sobre todo, no es que tengas que saber mucho, tienes que tener empatía con la gente. Es
decir, tienes que ser primero buena persona y luego un médico aceptable, o bueno, o muy bueno, pero principalmente buena persona. La gente te tiene que querer y tú quieres a la gente. Esa es la vida de un médico rural. Entonces, la vida del doctor Maradona. Maradona nació el 4 de julio de 1895 en Esperanza, provincia de Santa Fe. Estaba su familia circunstancialmente para asistir a un congreso rural. Eran de origen sanjuanino. Allí nació Maradona. Posteriormente su familia se radica en Barrancas, cerca de Coronda, que es donde podríamos fijar su domicilio de la niñez y de muchos años de su vida. Sigue medicina, se recibe en la UBA con unos 26 años y se radica en la isla del Cerrito, en el Chaco, donde habían lazaretos y habían muchos enfermos, lógicamente, de lepra. De ahí entonces que él fue un leprólogo y respetaba y amaba a estos pacientes, con total afinidad hacia ellos, por lo estigmatizante de la enfermedad. Vamos a ver de que luego se fue un gran especialista en el tema. Estando entonces como médico allí, sucede la guerra del Chaco Boreal. Así que vamos a hablar un poco de la guerra del Chaco Boreal y luego terminamos con Maradona. Es una guerra muy cruenta que sucedió entre 1932 y 1935. Bolivia había perdido la salida al Pacífico por sus guerras con Chile y con Perú. Entonces estaba con un problema económico de suma gravedad. Entonces, de una manera inconsulta, sin ningún justificativo, invade territorio del Chaco Boreal, la parte norte de Paraguay, y toma por sorpresa y por la fuerza un fortín Artemio López. Luego toma otros 3 fortines más del norte, de la zona de Boquerón, y lógicamente Paraguay reacciona. Bolivia quiere hacer un armisticio con la finalidad, su objetivo era llegar al río Paraguay y tener salida hacia el Atlántico a través del río Paraguay, y creía que en un armisticio le iba a lograr. Tocó la fibra síntoma de Paraguay, que ya había sido muy perjudicado por la guerra de la Triple Alianza. Recordemos esa nefasta guerra para el pueblo hermano, donde 3 naciones sudamericanas unidas diezmaron a la República Hermana del Paraguay. Entonces se tocan las fibras más íntimas del Paraguay, que a pesar de ser muy menor en el número de combatientes, reacciona y se entabla una guerra tremenda. Hay un ejército, en total combaten 250.000 del lado boliviano, 160.000 del lado paraguayo. Hay mucha más gente y un mejor armamento del lado boliviano, pero Paraguay, ¿qué tenía a su favor por el cual termina ganando esta guerra? Tenía, primeramente, logística, es decir, la guerra sucedía en su propio territorio. Tenía poco recorrido, tenía poco gasto de combustible para llegar al teatro de operaciones. Además de eso, sus jefes habían tenido muy buen entrenamiento en Europa y eran superiores a los de Bolivia. Bolivia tenía un gran general prusiano, alemán de nacimiento, el general Kuhn, pero a pesar de eso no podía transmitir sus tácticas militares al ejército debido a las distintas etnias bolivianas. Es decir, el ejército estaba constituido por personas que no hablaban bien el idioma y entonces se unía todo eso. Paraguay tenía su propio idioma, entonces terminaba superándolo.
Hay batallas memorables, Boquerón lleva 13 meses, hay otras batallas, pueden complementar todo esto en Wikipedia, está muy bien allí, y se suceden distintos armisticios hasta que al final, en el transcurso de 3 años, y luego de armarse 3 ejércitos en cada uno de los países, y sin llegar a una definitiva solución, sí a un dominio de la parte militar por el parte de Paraguay, por la gran acción que tiene el doctor Carlos Saavedra Lamas, ministro de Relaciones Exteriores argentino, interviene los países latinoamericanos, sobre todo los lindantes con los países combatientes, intervienen junto a Estados Unidos en conferencias de paz y se llega a un armisticio definitivo, posteriormente a un arreglo que lleva muchos años y que terminó dando lo que quería Bolivia desde un primer momento, que era la salida al río Paraguay. Entonces, Paraguay recibe 3/4 partes del territorio en disputa, que era en realidad suyo, y Bolivia recibe 1/4 parte y la salida al río Paraguay, con el cual tenemos actualmente sus barcos o aquellos que los representan en nuestra zona, y la salida al mar Atlántico. Entonces, Maradona, que estaba de médico en la isla del Cerrito y que tenía pacientes paraguayos, se siente tocado y se ofrece como voluntario en 1932. Es estudiado, primero creían que era una espía, luego cuando ven su calidad humana y sus conocimientos, entra a formar parte del Hospital Naval. Por último, es el director del Hospital Naval de Asunción y durante la guerra transcurre curando los heridos, gravísimos heridos, porque hay 100.000 muertos. Es una guerra con aviones de la época, por supuesto, tanques, habían ya tanques, y luchas con ejércitos de 25.000, 30.000 hombres por lado. Entre otras cosas, digamos que el tiempo es de diciembre a mayo, intensas lluvias con formación de pantanos, hace que la guerra tenga graves dificultades, y de mayo a diciembre hay sequía y los problemas son entonces de hambre y de sed. Así que fue cruento en todo sentido esta batalla. Por último se solucionó. Al regreso de esa guerra, Maradona toma un tren para ir a Tucumán, donde su hermano era intendente de la ciudad capital. Toma la línea que va por el norte, el Chaco Boreal es la parte norte, el Chaco Media es la provincia de Formosa, Chaco Sur es nuestra provincia de Chaco. En el Chaco Medio hay una línea de ferrocarril que va hacia Jujuy y toma esa línea de ferrocarril para dirigirse hacia Tucumán bajando por Jujuy y llegando al kilómetro 234, estación Guaycurú, que el tren se había detenido para cargar agua y pasajeros, recibe un llamado, un médico, se baja, Maradona se bajó por 5 minutos y se quedó toda su vida, 40, 50 años ahí. Fue médico de esa ciudad, del campo, para atender a tobas, matacos, mocovíes, pílagas. Es decir, se dedicó a la atención de toda la población primitiva y desarrolló una intensa labor como investigador, naturalista, médico asistencial. Tiene numerosas publicaciones de todo tipo sobre las enfermedades, sobre las costumbres de los gauchos, idiomas, es decir, idiomático, hizo diccionarios de la lengua de varias de las etnias al castellano. Es decir, tiene una labor asombrosa como escritor. Es, por supuesto, una persona maravillosa. De ahí que el 4 de julio es el Día del Médico Rural, el día de su nacimiento.
Posteriormente, cuando ya muy avanzada de edad cae enfermo, se retira a su lugar natal y luego de allí, posteriormente, en las últimas partes de su vida transcurre en un Rosario, donde muere en 1995, muy cerca de cumplir los 100 años. Con 99 años muere el doctor Maradona, al cual le rendimos un sentido homenaje. Otra persona que vamos a hablar es un médico leprólogo, el doctor Luis María Baliña. Muy importante, fue dermatólogo, profesor titular de dermatología de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Baliña era nieto de españoles que habían emigrado a la Argentina. Su papá también era dermatólogo, fue profesor de dermatología de la Facultad de la UBA, y él, cuando hereda la cátedra, se dedica fundamentalmente a la leprología porque tenía muchos pacientes con lepra guaraníes. Por lo tanto, aprende el idioma guaraní para poder entender y comunicarse con personas de esta nacionalidad. Baliña pasa a la historia no solo por su condición humana y su capacidad científica, sino que es autor de la modificación de la ley de lepra. Hasta ese momento la lepra, los enfermos obligatoriamente se atendían en leprosarios y quedaban internados allí. Los avances que había del tratamiento hacen de que se empiece a hacer entonces la ley lepra, el tratamiento ambulatorio. El tratamiento, no lo había dicho, está dado por 3 drogas: antibióticos de sulfonas, que es la dapsona, la rifampicina y la clofamicina. La rifampicina es la famosa rifocina que usamos para la piel, pero que se usa en ampollas para tratamientos prolongados de 4 meses en la tuberculosis y de años en la lepra. Voy a hablar ahora del doctor Carlos Saavedra Lamas, abogado, diplomático, Premio Nobel de la Paz. Saavedra Lamas dirige todas las conferencias de la paz para finalizar la guerra del Chaco Boreal. Es tan importante su intervención, que se termina realizando en Buenos Aires y que logra el armisticio, que entonces pasa a ser, dirige las conferencias de las Naciones Unidas, se llamaba Sociedad de las Naciones, en el año 1936. Allí se hace un pacto de la paz tan importante que es firmado por 21 naciones y es nombrado presidente de la Asamblea. Su labor fue la primera vez que se llega a una labor de este tipo para cuestiones paz en la guerra, que desde Suecia se lo premia con el Premio Nobel de la Paz del año 1936. Muy importante, Carlos Saavedra Lamas era descendiente de Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias. Su bisabuelo era Cornelio Saavedra. Su abuelo fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y él era ministro de Justicia y ministro de Relaciones Exteriores del presidente Agustín Pedro Justo en el año 1930. De ahí entonces que se ocupó de todas estas cuestiones referidas a la paz. Bueno, de esta manera hemos hablado de medicina rural y espero entonces de que ahora todas esas tareas que realiza el médico rural, que no le damos importancia, en las grandes ciudades están la ECA y otras instituciones que realizan gran parte de las tareas que hace el médico rural. Pero el médico rural no solo atiende accidentes y emergencias, atiende todo. Es un médico completo. Hay que respetarlo y amarlo, como él ama a sus pacientes. Muchas gracias.